Vamos a leer en 1 Corintios, el capítulo 11, desde el verso 23 en adelante, donde nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Hasta aquí la lectura. Bueno, ahora sí vamos a meditar en la palabra del Señor de esta tarde, en este pasaje que hemos abierto, y en cierta manera repasar algunos puntos de carácter doctrinal y fundamental del propósito de la cena del Señor, que siempre deben ser recordados y transmitidos, conforme lo enseña la palabra de Dios, a las nuevas generaciones. Y la realidad es que cada vez que nos reunimos a celebrar y a participar del pan y del vino, lo fundamental de este hecho es recordar la muerte del Señor Jesucristo. Porque en la muerte del Señor Jesucristo está obrada posteriormente, desde ya, también nuestra eterna redención. Pero fundamentalmente la muerte, porque así lo dice el Señor en el versículo número 26, cuando nos dice: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. O sea que es, no sé si no anda bien, por momentos se corta, ¿no? Y entonces, este es uno de los propósitos fundamentales. Cada vez que la Iglesia se reúne a través de la historia, y nosotros en este tiempo, este es el propósito. Lo negativo sería, como dice en el versículo 20, cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Eso no es comer la cena del Señor. Desórdenes que existieron en la iglesia en Corinto y que seguramente también se habían diseminado o transmitido a otras iglesias. Recordemos que las cartas del apóstol Pablo eran escritas para determinada iglesia, pero esa iglesia a su vez tenía que enviarla en amor fraternal a otras iglesias, y viceversa. Las que el apóstol mandaba a otras iglesias tenían que ser leídas por toda la iglesia cristiana de aquel entonces. Y Pablo ordena en forma clara, concreta, concisa, el poder celebrar la cena y participar de estos elementos tan simples, tan sencillos, comunes, para nada difíciles de conseguir, como son un trozo de pan o un pedazo de pan y un poco de vino en una copa. En realidad, todo lo que después el hombre puede hacer para darle una imagen distinta, superior, sublime o santa, no pasa más que por la mentalidad del hombre y normalmente hasta podríamos decir por la
idealización del hombre y por las distintas cosas, porque si uno se pone a pensar qué clase de copa o de cáliz tendría el Señor la noche en que fue entregado. Algunos dicen que sería de plata, otros de oro, pero la realidad es que era la cena de un humilde carpintero y los vasos que habría serían los más comunes de aquellos tiempos, vasos de madera o de vasija de algún material de esos, pero no sería nada extraordinario. Y el pan era el panásimo, que era hecho para los días de la Pascua y que había quedado después de haber comido el cordero con las hierbas amargas y las demás cosas, o sea que no era nada extraordinario. Por lo tanto, esto es una de las cosas que debemos tener en cuenta, que la cena del Señor es santa cuando los integrantes que la participan le dan ese carácter de santidad, de apartamiento, de ser hecho para este memorial, para la cena del Señor. Bien podría ser en este lugar un vaso de vino, una copita de vidrio, el vino que tenga, el pan en un plato común, y cuando lo celebraban en las casas, imagínense también, porque lo hacían en las casas, no había una gran iglesia que pudiera reunir a 5.000 creyentes como había, o 10.000 creyentes. No sé si quieren levantar un poquito el volumen para los que están en el fondo, ¿no? ¿Escuchan bien? Sí. ¿O molesta mucho el ruido al lado? No. Entonces les decía, imagínense, lo hacían en las casas. Y de la casa, cada madre, cada familia, sacaría un plato donde pondría el pan y una copa, la que tuviera, la que se usara en la casa. Tal vez cada uno elegiría lo mejor, por supuesto, pero era lo que había. Entonces, el celebrar la cena del Señor tiene que tener un carácter neta, concreta y profundamente espiritual para aquellos que comulgan, que participan, que han de formar parte de ese grupo que ha de traer a la memoria, en un memorial santo, las obras y en forma pública, porque eso significa memorial, hacer un acto público en memoria de una persona y de sus hechos. Y cada vez que nosotros participamos del pan y del vino, ese debe ser nuestro pensamiento, traer a la mente la persona bendita del Señor Jesucristo, aunque nunca lo hemos visto, ni le hemos tocado, ni le hemos mirado, pero le amamos porque nos ha salvado, y como dice la palabra, aunque no le hemos visto, le amamos con gozo glorificado, inefable y glorificado, pero traerlo a la memoria como una persona real que es y que está en medio nuestro en este momento. El Señor está aquí, en medio nuestro, pues está por su Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Y cuando la iglesia se reúne en uno. Y la persona de Cristo, por su Espíritu, está en este momento. Espera desde ya aquel día deseado, cuando tenga de beber, porque así lo dijo en su oración al despedirse de los discípulos, cuando lo tenga de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay un día en el cual el Señor servirá Él los símbolos y los repartirá, y la iglesia participará con Cristo de estos símbolos. En forma nueva lo va a hacer. Qué cosa notable y bendita. Y es un acto que tiene el propósito, en primer lugar, de recordar eventos fundamentales para nuestras vidas. Así como en el antiguo pacto, la Pascua, porque la cena fue inmediatamente después de la Pascua,
En la Pascua se recordaban dos cosas, fundamentalmente. Una, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y segunda, la muerte del Cordero propiciatorio, sacrificado en cada hogar, y todo ese ritual de comerlo y de participar. Nosotros recordamos la liberación, ya no del Egipto aquel del pasado, sino la liberación principalmente de nuestras vidas, de la condenación y de la muerte y del poder del diablo. Aquel que nos tenía sujetos a servidumbre de pecado y que lo hacía y lo tenía por toda la eternidad. Cuando cada uno de nosotros creyó en Cristo, cuando aceptó esa palabra de salvación y la recibió en su corazón, bueno, el Señor obró, rompió las cadenas de todos aquellos que creyeron en su nombre y los libró de la esclavitud, de la condenación, y les dio libertad. Es el primer recuerdo que siempre tenemos que tener presente cuando participamos de la cena. Traer a la memoria la libertad que el Señor me dio. Que ya no soy esclavo del pecado. Un esclavo que no puede dejar de hacer otra cosa que lo que su amo desea, y que en este caso el amo es el padre de oscuridad, el padre de maldad, el padre de mentira. Y como lo dice también, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Nosotros hemos sido librados de esa potestad, la potestad de las tinieblas, la potestad del diablo y de la muerte. ¿Para qué? Para que tengamos la liberación, ser libres, ser hechos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es algo que siempre tenemos que traer a nuestra mente y a nuestro corazón. Hasta podríamos decir, no solamente en el momento que participamos de la cena del Señor, sino siempre tener esto presente. Cristo me hizo libre. Yo, al único que debo responder, con el único que tengo deuda, y deuda eterna, es con Cristo, con nadie más. No hay hombre alguno que tenga esa potestad sobre mí. El único que tiene la potestad de mi vida para siempre, jamás, es aquel que me libertó del reino, del infierno y de la muerte. Él me hizo libre. Yo soy libre. Por lo cual nadie debe sentirse sojuzgado por nada ni por nadie. La libertad con que Cristo nos hizo libre nace desde el mismo Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones y nos hizo libres. Y nos hizo libres. Y la libertad es algo precioso, bendito y santo, que no se puede vender, ni se debe vender, ni resignar. Dios nos hizo libres por la muerte de su Hijo Jesucristo y nos obró la eterna salvación. Una salvación que empezamos a vivir desde el momento mismo en que creímos, en que aceptamos. Yo prefiero decir siempre esta palabra, creer, luego decir aceptar. Porque uno acepta lo que cree, por supuesto. Pero el Señor dice, el que cree en mí. Desde el momento en que creímos en el mensaje de salvación que el Espíritu Santo nos acercara por el elemento que fuera, y creímos en Él, y nos entregamos, y nos humillamos bajo su poderosa mano, entonces esa salvación fue obrada. Y en este caso, para aplicarlo correctamente, fue obrada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues estamos hablando de la cena y estamos hablando de la muerte del Cordero. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.
Para nosotros, el Cordero Pascual es Cristo Jesús. Él fue sacrificado por nosotros. Un sacrificio cruento, cruel, sanguinario y mortal, finalmente, donde sobre Él fueron cargados todos nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que Él llevara y con su sangre deshiciera todos nuestros pecados. Tales son los privilegios de aquellos que comulgan. La mira que se debe tener siempre es el porvenir, es lo futuro, lo que esperamos, la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios, la segunda venida de Cristo en gloria, donde ya le veremos, no como el Cordero que fue sacrificado, sino como Rey de Reyes y Señor de señores, victorioso, marchando sobre un brioso caballo blanco, y todo esto con simbolismos, por supuesto, descendiendo del cielo con todos los santos y millares. ¿Para qué? Para reunirse con su amada y esposa y deseada esposa, la cual ganó correctamente, limpiamente, santamente, venciendo al diablo, a la muerte, al infierno, a los demonios, al mundo, al pecado, a la vieja naturaleza, al viejo hombre, triunfando de ellos en sí mismo. Cristo triunfó sobre todo, y entonces la mira de la cena del Señor es el porvenir. Qué lindo, sí, a veces cuesta de pronto resumir o recordar todas estas cosas en la cena del Señor, pero es cuestión también de práctica espiritual. Es decir, cuando yo voy pensando realmente en el significado de la cena del Señor y participo de ella y traigo a la memoria estas cosas. Cumplimiento de las promesas de reunir a todos los suyos en el reino de los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Desde ya, todo eso tiene todavía que cumplirse y se cumplirá, porque todo lo que Él prometió tiene cumplimiento. Ya es un hecho esto realizado en Cristo. Solamente hay que esperar el cumplimiento de los tiempos y de los acontecimientos escatológicos anunciados por Cristo, por su palabra, hasta ese dichoso día, donde la iglesia de Cristo se reunirá. Y no solamente nosotros. A veces uno se emociona un poquito pensando, bueno, nos vamos a reunir y traemos a la memoria los que están más cercanos a nosotros, por ejemplo. Por ahí hoy faltan algunos por distintas causas, pero también faltan, desde el punto de vista presente, así en cuerpo, muchos ya que están con el Señor, y muchos más a los cuales no conocemos, pero les amaremos como que los hemos conocido toda la vida. Esa es la obra bendita. En una oportunidad, no sé si eso lo llegó a dejar escrito, pero sí me acuerdo de un mensaje de don Armando Di Pardo, donde, citando este acontecimiento, decía que en el tribunal de Cristo, antes de la cena del Señor, cada iglesia pasaría por el tribunal galardonador. Y qué hermoso, ¿no? Porque él decía, se imaginaba esto, que cada iglesia estaría junta, aunque todos seríamos una sola iglesia, pero
reunirnos con los hermanos con los que hemos compartido toda la vida y aún con aquellos que formaron parte. Hay muchísimos hermanos que formaron parte de aquí de la Iglesia de San José y que la mayoría de nosotros no los conoce. Algunos sí, que son de los más antiguos tal vez los conocen, pero la mayoría de los que estén por las edades que veo, salvo Enrique, que es el más anciano de todos acá, un venerable anciano, con todo respeto y cariño, es el más grande de todos. Y tal vez él sí recuerda a muchísimos hermanos, y Esther allá, su hermanita. Pero todos los demás, hay muchísimos hermanos a los cuales no hemos conocido desde el punto de vista físico, pero van a estar formando parte de nuestro grupo, de la Iglesia de San José, desde sus orígenes, desde su formación, y a su vez formando parte del gran grupo de iglesias que han de formar esa cantidad de miles de millones que estarán, o cientos de millones que estarán en el día en que Cristo participe, juntos. Qué bendición tan grande, tan preciosa, la mira del porvenir, que no están muertos, sino que viven y esperan el cumplimiento de lo que nosotros hoy debemos seguir predicando y enseñando para que las futuras generaciones lo sigan haciendo con los pequeños que vienen. Porque el día de mañana, los jóvenes que hoy son jóvenes, bueno, tendrán la responsabilidad seria delante de Dios, con los tiempos difíciles que les toque vivir, de recordar estas cosas. Que no debe cambiar nada. Cambiarán los tiempos, cambiarán las cosas, las costumbres, los pensamientos, las ideologías, cambiarán las situaciones humanas hasta que el Señor venga, por supuesto, ¿no? Pero esto debe seguir siendo recordado hasta que Él venga, dice. Hasta que Él venga. Y lo dijo ya casi hace años más, años menos, no entramos en una cuenta así, pero sí casi 2000 años. Y la Iglesia de todos los tiempos, de todas las edades de la era de la Iglesia, así lo recordó a través de todos estos siglos. Y es nuestro deber como Iglesia cristiana evangélica fundamental, que espera estas cosas, que cree estas cosas, seguir promoviéndolas. Los que hoy son adultos, mañana serán ancianos, si el Señor no viene antes y si Dios lo permite. Y tendrán como ancianos que seguir enseñando estas cosas y recordándolas a los que vengan, para que los que ahora juegan, corren, van, vienen y parece que no prestaran atención, el día de mañana estén sentados, como están en este caso hoy algunos de los que estamos aquí, para aprender, y todo lo que escuchan, eso no se les va a ir del corazón, lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y van a traer a la memoria, y tendrán que traer, y conviene que lo traigan, para poder preservar y guardar lo que el Señor nos ha dado. Y luego, qué privilegio importante entonces es poder participar de estos símbolos. Es un privilegio, es una bendición cuando recordamos estas cosas, porque nos trae a la memoria, nos trae a la responsabilidad de participar dignamente. Yo siempre utilizo una figura que puede ser práctica casi en su totalidad. Cuando tenemos cicatrices en el cuerpo, si son importantes, muy difícil nos olvidemos a qué se debe esa cicatriz, a qué se debió. Por ejemplo, y esto con todo respeto, ¿no? A las madres que han tenido hijos a través de operaciones
y no pueden dejar de mirarse la panza, ver la marca que le quedó y saber por qué es esa marca. Aquel que tiene una herida muy grande en el cuerpo, no sé, una cicatriz, una quemadura, y se va a acordar de por qué es. Entonces son cosas que quedan para memoriales, para recuerdos. Bueno, el Señor dejó estos símbolos para que cada vez que nos acerquemos a ellos, a participar de ellos, no pensemos que tienen alguna virtud. No tienen ninguna virtud. El pan sigue siendo pan. El vino sigue siendo vino. Antes, durante y después. No va a cambiar su estructura molecular ni espiritual. Como siempre repetimos que algunos piensan en la transustanciación o en la consustanciación. Es un hecho de fe. Algo que me recuerda. Es, por decirlo de esta manera, no sé si es del todo correcto, es una foto que cuando la miramos nos trae al tiempo pasado y a ese momento vivido. Cuando miramos una foto y de repente decimos, mirá, acordate de esto. Bueno, esto es lo mismo. Cuando miramos el pan y el vino y damos gracias por él, no estamos dando gracias por el pan y por el vino solamente, que debe ser hecho. Estamos dando gracias por aquel que dejó instituido. Por eso dice, el que comiere y bebiere indignamente, discerniendo el cuerpo del Señor. Y es toda una obra que el Espíritu Santo realiza en el comulgante, pues produce un examen de conciencia. Es importantísimo el examinarse a uno, así lo dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Pruébese. Yo me siento aquí, me pongo en oración. Señor, ayúdame y enséñame a probarme, a examinarme. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es esto de examinarme? Bueno, traigamos a la memoria nada más lo que significa un examen común. Un examen de alguna asignatura. Los que van al colegio, es tomarnos una prueba, es ver qué recordamos, es ver qué sabemos. Un examen de carácter médico es ir y hacerse un análisis de sangre para saber cómo está, cuáles son sus valores, en qué condiciones se encuentra ese cuerpo. Es un examen a través de alguna radiografía para ver si hay algo en los huesos, o hay algo en el corazón, o hay algo en los pulmones, o hay algo en el hígado. Un examen. Y de esta manera, presentándonos delante del Señor, Señor, ayúdame y enséñame esto, ¿qué significa examinarme? ¿Qué es examinarme? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo mirarme? Dame los ojos espirituales para que aprenda a verme como realmente tengo que verme. No es solamente, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, perdona, porque esas son las oraciones o los rezos de los católicos, cuando van pasando las cuentas del rosario y repiten un Ave María, un Padre Nuestro, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, y piensan que por la repetición y la concentración en esa repetición está la virtud de la limpieza. La limpieza viene por el examen personal. Cuando yo aprendo a examinar la conciencia, la parte más profunda espiritual del ser humano. Está el espíritu, el alma y el cuerpo. Y en el espíritu, lo más profundo es la conciencia. La parte más espiritual que tenemos dentro del espíritu. Y eso, aprender a examinarnos, las conciencias. Si nos acusa o no nos acusa. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Está cauterizada por el pecado que no nos acusa de nada? Que venimos a la cena del Señor y no
la verdad no sé, solamente me sale a decir perdóname mis pecados. No, hay que hacerse un examen personal, mirarse, repasar la semana. Nosotros tenemos la gracia de poder participar de los símbolos todas las semanas. Y no debe ser hecho por costumbre o por pura práctica, porque perdería el valor, el sentido, sino que debe ser hecho con este propósito. Y tal examen de conciencia promueve 3 cosas muy importantes en el hombre y en la mujer y en el joven. La primera es la confesión. Yo confieso. Porque cuando somos sinceros y nos acercamos con un corazón sincero delante de Dios para que me ayude a examinarme, si somos sinceros, inmediatamente el Espíritu va a traer a nuestra mente y a nuestra conciencia aquello que debemos ser tratados, aquello que debe ser confesado. Inmediatamente lo trae. Y nosotros sabemos muy bien de qué se trata, porque cuando dice pruébese cada uno a sí mismo, es porque nosotros conocemos nuestros pecados, por lo menos los más evidentes. Así decía el profeta, ¿no? Nosotros conocemos nuestros pecados. Y bueno, traerlos a la presencia del Señor en este momento. Promueve entonces la confesión. Segundo, inmediatamente el pedir perdón por ese pecado. Y pedir perdón de tal manera, procurando de que al confesarlo y al pedir perdón, no volver a repetirlo. Cuando hay una confesión sincera y una experiencia profunda y genuina, y no queremos volver a hacerlo. Cuando eso ha producido en nosotros la obra que Cristo quiere que haga, normalmente no lo queremos volver a hacer. No, ya esto no lo quiero hacer más. Ya con esto he pecado demasiado y no me dio ningún fruto de bendición. Al contrario, esto no lo quiero hacer más. Cuando vuelvo reiteradamente y lo hago, eso significa que algo falla en esa confesión y en ese pedido de perdón. Por ahí es un ritualismo que hacemos. Hay quienes dicen, Señor, perdóname todos los pecados. Perdóname los pecados de la mente, y del cuerpo y del alma, perdóname. Y ya está. Y seguimos de largo, como que bueno, ya cumplimos con esa parte, ¿no? Es como cuando saludamos a alguien formalmente. Cumplimos con la formalidad. Pero no hay en nosotros una experiencia profunda de reflexión, de reconocimiento, de confesión y de pedir perdón por esto. Cuando yo pido perdón por algo, realmente, y bueno, trato de no volver a hacerlo. Y si he pecado otra vez, bueno, esto va a traer gran pesar a mi corazón. Porque así lo dice, ¿no? Si alguno hubiere pecado, bueno, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y luego de pedir perdón, viene la limpieza del pecado. Para ser perdonados, Dios tiene que limpiar también nuestros pecados. La cena del Señor tiene este propósito, la obra de Cristo. El que nosotros confesemos y pidamos perdón para que podamos ser limpiados. También tiene que ver con la corrección y restauración espiritual. Que no queda en eso la experiencia, sino que el propósito es hacer derechos pasos a nuestros pies y seguir adelante. No quedarnos en esa experiencia que tal vez en algún momento fue de derrota. Está bien, pequé, hice lo malo delante de tus ojos. Señor, acá estoy. Perdóname, límpiame y ayúdame a no volver a hacerlo. Y enséñame el camino por el cual
debo andar, no me puedo quedar parado. No debo quedarme parado. No debo quedarme parado. No es bueno quedarse estancado en una posición espiritual. No, debo seguir adelante. El Señor me perdonó. Confiar primeramente en eso, de que Dios perdona nuestros pecados. Y así lo dice la Escritura, que Él perdona nuestros pecados y los echa ¿a dónde? A lo profundo de la mar. Qué notable, qué bendito, amoroso Dios y Salvador nuestro. Que aún nuestros pecados más graves, que nosotros tal vez a veces los recordamos que lo hemos hecho, no lo deseamos volver a hacer, ni los haríamos, pero Dios no se acuerda más, a diferencia de nosotros, no se acuerda más, así lo dice, y no me acordaré más de ellos. Y si Dios lo promete, es que Dios lo va a cumplir. Entonces la restauración espiritual es tan bendita y es tan preciosa y que viene después de la cena. Cuando tomamos la cena, en parte es para la limpieza, para el perdón, pero luego de ser limpiados y lavados, viene la presentación. Bueno, Señor, ahora, ¿qué quieres que haga? Dijo el apóstol Pablo. Tal vez puedan ser estas nuestras palabras. Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Enséñame. Porque es así, ¿no? Siempre pensemos en lo más gráfico. Sucios, muy difícilmente podamos servir para algo, ser utilizados cuando estamos todos sucios. Pero vamos, nos lavamos, nos limpiamos, nos ponemos ropa limpia. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo mismo sucede con el espíritu y el alma y el ser del creyente. Cuando se limpia, de acá de la cena, cada uno de nosotros tendría que salir con expectativa del porvenir. Señor, ¿y ahora qué me espera para adelante? ¿Qué debo hacer? Ayúdame. Con la expectativa bendita que era el Hijo de Dios. Luego pensar en la comunión espiritual, que verdaderamente es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una comunión plena. Así lo dijo Cristo. Ahí en San Juan capítulo 1, Primera Juan capítulo 1. Que nuestra comunión es entre nosotros, pero también es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una comunión con Dios, nuestro Salvador. Comunión quiere decir poder acercarme a Él, tener plena cercanía, íntima y profunda comunión con nuestro Dios celestial. Lógicamente, esto tiene que producir en nosotros y ha de producir un crecimiento de carácter espiritual. Esta mañana decíamos en la escuelita algo similar, lo importante que es el crecimiento en la madurez del creyente. ¿Para qué? Para que hoy me es confiado lo pequeño, me es confiado aquello que puedo hacer y me preocupo por hacerlo, quiero cumplirlo, quiero hacerlo, que el Señor me ayude si en algún momento no soy tan correcto en hacer lo que tengo, pero quiero hacerlo, sabiendo que al que es fiel en lo poco, en lo más será fiel. ¿Por qué? Porque va creciendo. Cuando era niño, me confiaban cosas de niño y hacía cosas de niño. Ya de adolescente se espera de nosotros otra cosa y se nos confía un poquito más. Y si cumplimos cuando somos jóvenes, bueno, genera mayor confianza y el poder darle mayor responsabilidad. Y cuando somos grandes, como tenemos esa educación
Bueno, vamos a ser responsables delante de Dios de lo que yo tengo que hacer para cumplir con aquello que Dios quiere que haga. Y muchas veces puede más la responsabilidad que muchas otras cosas. Nos tenemos que ser responsables delante de Dios, porque la responsabilidad viene también con el crecimiento. Y por último, hermanos, que es el privilegio más grande de todos, es el hecho de que Dios nos hace santos, nos santifica, nos limpia, nos perdona, nos lava, nos comisiona y nos santifica. Nos hace santos, para que seamos santos como Él también es santo en todas estas cosas. Que el Señor pues bendiga la participación de estos símbolos, los cuales ahora tendremos.